Hola, buenas tardes. Mi nombre es Margot Martín. Muchas y muchos de vosotros ya me conocéis, tenéis conocimiento porque me habéis hecho un seguimiento durante años, porque he tenido tiendas, porque estoy vinculada al tema del arte y la pintura y todo lo que tiene que ver con la estética. Y bueno, aquí estoy para presentar a mi gran amiguísima y aparte, como os comenté hace 2 domingos, tremenda persona de bondad, de buena, Marina de Chateaubriand. Es la escritora de estos 5 libros. Ahora vamos a hacer la presentación del último, que es Las fuerzas del cielo. Y bueno, en primer lugar os voy a enseñar el cuadro. Yo le he hecho la ilustración del libro y os voy a enseñar el cuadro que le he hecho, que me encargó ella que hiciera. Como podéis ver, el logo se ha escaneado en formato para el libro. Representa todo el poder y toda la fuerza de ahora mismo del pueblo en Argentina, con su representante. Luego le hice un guiño a la libertad, poniéndole esta especie de corona como tiene la Estatua de la Libertad americana. El marco va con pan de oro porque va a ser la época dorada del oro en Argentina, porque todo esto es fuerza, fuerza, fuerza todo el rato. Y bueno, luego el león es un león que imprime carácter, como le estáis viendo, en ningún momento agresividad, sino carácter. O sea, sabe dónde está bien puesto y está bien plantado. Y como característica especial os voy a comentar que los ojos, para los que seáis un poquito observadores, eso me insistió muchísimo Marina, la autora del libro, son los ojos, los mismos ojos del color de Milei, ¿vale? Y bueno, está hecho en acrílicas, aquí va la firma mía y lleva como fondo la bandera argentina, como podéis ver, y de esa bandera es de donde surge esta cabeza de león con esta fuerza tan impresionante, ¿vale? Bien, bueno, pues yo poco más que deciros de esto. Ahora ya podemos pasar a a presentaros un poquito a Marina, la escritora de estos 5 libros. Con este, que es el 6º, es el último, de momento. Esto continuará. Y bueno, a ver, en primer lugar, ella hizo el libro. ¿Puedes comentar un poquito más o menos de lo que va cada libro y luego ya acabamos con Marina? Bueno, es que ya ni me acuerdo. A ver. Extranjero tú fuiste fue escrito hace 30 años y fue a través de una larga investigación que surgió el libro. Estuvo guardado porque pensé que el tiempo es ahora, no era cuando lo escribí. Era un libro pues que reflejaba una época, un sueño de una juventud que cambiaba Argentina, que por supuesto no era el momento, y que es el inicio de toda mi obra. Los personajes siguen en Las llaves, que tienen que irse a Argentina, que es un libro de peregrinaje donde se intenta comprender la cultura, el Islam y el judaísmo. En el tercer libro es sobre la India, sobre religiones, viajes por la India, y se busca la ruta a la seda. En el tercer libro, Los caballos del cielo, es un viaje a través de la ruta a la seda hasta China. Sí, acaba en Corea del Norte. El quinto, La quinta esencia de la vida, es un libro sobre el amor, pero a través de viajes, de descubrimiento, y la historia está contada por los personajes por ejemplo, por todo el Imperio Otomano. Un recorrido, empieza en Jerusalén y acaba en Granada. Y la historia está narrada por personajes de los 2 pueblos, de griegos y turcos. O sea, es una idea de que la historia, hasta que no sea narrada por dos fuentes contradictorias y se oiga los 2 relatos, nunca va a ser entendida. Va a ser una gran mentira, porque la mejor mentira, me enseñaron en periodismo, es cuando cuentas una verdad a medias. Entonces, si tú coges un solo lado de la historia, estás mintiendo. Entonces, está contada la historia, por ejemplo, de Esmirna.
por la parte griega que perdió la guerra, que les engañaron a los dos y los turcos. Vale. Y luego la última novela... ahora ya llegamos bueno, a la joya. Esa fue Las fuerzas del cielo, porque fue una novela que jamás pensé escribir. Yo pensé que había concluido mi obra, la había completado con el último viaje, y fue que tuve un accidente, o sea, estuve al borde de la muerte y oí, vamos, que no podía irme sin escribirla, que tenía que regresar. Oí una voz que me decía, qué pena que te vas. Y entonces entendí, yo claro, en ese momento lo único que hice fue pues pensar que a lo mejor no debía irme. Y empecé un largo camino de recuperación, estuve en el hospital, cirugías, recaídas, y de repente un día me senté y dije, es mi momento. Con mi ley me animé, porque he visto una juventud que realmente va a poner en práctica los sueños nuestros, del primer libro. En mi época era una juventud muy idealista, muy manipulable, porque claro, éramos todos como eran muchos egos, y no teníamos esa fuerza de la juventud de ahora. Y a mí el ver que la juventud se puso de pie y dijo, ¿por qué no podemos cambiar el mundo? Y depende de nosotros, me encantó. Vale, yo te voy a hacer ahora unas preguntitas breves y nada, me vas respondiendo. Y bueno, a ver, lo primero, que creo que ya lo has explicado un poco en ya por encima. Pero bueno, el porqué de este libro aquí y ahora. Ha sido una fuerza del cielo. Ha sido una fuerza, o vivir o morir, o sea, como que tienes una razón para vivir, y realmente empecé a salir adelante, porque el mismo día que yo tuve esa visión, me quitaron todos los tubos, empezaron como... Cuando yo entré no había esperanza de vida. Ya se despidió mi marido, mi hijo de mí, y entonces fue cuando tuve la visión de que no podía irme porque no había escrito mi mejor libro. O sea, el libro que iba a traer comprensión y alegría para mí también y para el mundo. Y yo decía, escribir mi historia imposible, me daba una vergüenza. Bueno, me ha sido durísimo, durísimo. He llorado porque yo escribir de mi familia no puedo, pero dije, tengo que escribirlo, tengo que sincerarme porque puede ayudar a mucha gente. O sea, es porque mi historia es una historia que refleja una época, un país, una idiosincrasia. Es un libro que lo has escrito desde el corazón. Desde el corazón, llorando, y yo dije, yo no puedo escribir esto, no puedo. Y cuando contaba cosas íntimas de mi infancia decía, pero ¿cómo voy a contar yo de mis sueños, de mi somnambulismo, todas las cosas que he vivido? Pero nada, o sea, nada está inventado, todo lo he vivido. Muy bien. Y me he quedado con medio libro afuera, claro, porque la vivencia será muchísimo más, digo, lo más importante, lo que realmente se puede entender, porque Argentina es la suma de cada vida individual. Y yo creo que nuestra época fue reflejo de bisagra, fue una época bisagra, reflejo de una época que se iba y una que estaba por nacer o no sabíamos lo que iban a hacer, que tampoco se veía muy clara. Ya. Y para ti, ¿quiénes serían los lectores ideales para este libro, Marina? Bueno, yo pienso darlo, yo pienso regalarlo a la juventud. Ellos lo voy a regalar en PDF, que quiera tenerlo lo puede leer perfectamente. El PDF a la juventud, porque pienso que ellos tienen que acceder como quieran, si ellos quieren leerlos, como... A ver, es mi vivencia, nadie tiene que seguir el mismo camino, pero es una puerta que puede abrir caminos de otras personas o atreverse, porque la idea del libro es reflexionar, es pensar, es no dejar que porque toda mi familia fue los prejuicios que nos acabaron destrozando la familia. Y el peor prejuicio en la familia, en mi caso, fue el antisemitismo, como puede ser otra cosa. Y eso acaba destrozando a un hogar. Sí, una familia que podía haber sido súper feliz, no pudo superar ese tropiezo. Entonces yo quiero que la juventud entienda que no puede dejarse manipular. A nosotros nos metieron muchas pautas, muchas normas, muchos que dirán, luego estaban cállate, no digas nada. Fuimos una juventud muy silenciada. Y la mayoría de mi generación partió al exilio. También nos tocó la guerra de las Malvinas, que parece una tontería, pero fue muy fuerte. Porque había gente que no sabía ni dónde estaban las Malvinas. Sí. Y tuvieron que ir a la guerra, a una guerra que era absurda. Que desconocían. O sea que fue una época que vivimos todos los periodos de la historia. Sí. O sea que es una vivencia. Se podría decir que el libro es un libro para reflexionar. Sí, exacto. Es para que cada uno se plantee, y porque es una historia que muchos de los jóvenes ahora desconocen, porque fue mal narrada. Encima, después de nuestra generación,
Hubo otra que empezó a contar la historia al revés, y los que eran actores eran ahora víctimas, o sea, que tampoco es así. Un cambio de roles. Que digo que tiene que ser contada a los dos lados, porque ha habido víctimas de los dos lados, y los que estamos en el medio también fuimos víctimas, porque la juventud nuestra pues tuvo que sufrir las universidades, intervenciones, amigos que desaparecían, y muchos tuvieron que ir. Entonces yo creo que hay que hacer un poco más justicia a la historia. Muy bien, eso está genial, Marina. Y que es muy importante, porque si no, no hay reflexión. Yo siempre digo que la mentira, que la verdad puede doler, pero duele una vez, la mentira duele siempre. Entonces, cierto. si no llegamos a la verdad, y mi libro acaba con esa frase de Jesús, la verdad os hará libre. Tú sabes que estamos de acuerdo en muchas de, en las cosas que tú hablas. Y que está escrito de corazón lo principal. Eso. Bueno, un inciso, está hablando ella, pero un inciso. Este libro, y Marina se refleja en este libro y en los otros 5, porque está escrito desde el amor y la libertad. Sí, la libertad. Y a mí, sabéis que esas dos cosas también... son las más importantes. Que sin libertad no vale la pena vivir. Eso es. El segundo libro, El arroz y las flores, viene una frase de Confucio, que le pregunta por qué plantas arroz y plantas flores. Y Confucio dice, planto arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. También necesitamos algo por lo que vivir. No digáis que no es preciosa esa frase. Es preciosa, y para el arroz pensar, y las flores, sí. Y para pensar. Pues nada, muy bien. Vale, vamos a ver. ¿Y qué mensaje crees que lleva este libro? Así. En realidad no hay ningún mensaje, es una vivencia personal. Escueto. Sí, para mí es libertad, como tú dijiste, amor, es no dejarnos jamás engañar ni manipular, porque nosotros me considero una juventud muy manipulada. Y yo creo que nosotros éramos demasiado egocéntricos. Yo creo que esta juventud tiene las redes, tiene otro potencial que no teníamos nosotros, y son mucho más, no gregarios, digo que son mucho más sociales, tienen más apertura mental. Entonces ellos tienen ventajas que nosotros no hemos tenido. Y yo quiero un poco pues decirles que no les engañe nadie. Y un poco relatar la historia de los que fueron sus padres o sus abuelos. ¿No? Que podían ser en la juventud mis nietos ya. Claro, claro. ¿Cuándo te diste cuenta de que ibas a poder publicar este 6º libro, que ibas a poder darle forma material? Es que fue un libro que surgió con una fuerza, él solo. Me senté en el ordenador y empecé a escribir, y cuando me di cuenta estaba contando mi vida. Y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Contando mi vida, no podía ni leerlo. O sea, que era como un Sin poco leerlo. como una inspiración. Una inspiración total, era la hora que sintiera inspiración, me sentaba y escribía. Y fui volcando escenas y fui reviviendo escenas. Y seguro lo bonito, que escenas que igual hasta tenías olvidadas. Sí, total, para mí fue una catarsis. Y yo, por ejemplo, reviví olores, sabores, música, el tango. Fíjate. Cuando mi abuelito bailaba conmigo el tango y me intentaba enseñar que era campeón de tango y no podía aguantar que yo me cayera. Y todas las cosas de pequeña, del zoológico, el botánico, cosas que son puramente argentinas. Qué bonito. Y además, también es otra cosa que mi sueño es que esta generación no tenga que irse. Que sea capaz de decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos cambiar Argentina? Claro que sí. Si fue lo que fue, puede volver a ser. Por lo menos que no, mejor. Que no se quede por ganas. Claro, y muchísimo mejor, porque el potencial ya está en la gente. La gente tiene un potencial enorme. Mientras no le corten las alas a la juventud y que ellos puedan expresarse, es una maravilla. Pues muy bien, sí, perfecto. Vale, y ahora dinos, bueno, yo ya lo sé, porque lo hablo contigo y lo he leído y tal, pero di a la gente que no lo tiene todavía, ¿qué refleja, qué época refleja este libro, las vivencias tuyas? Que es muy importante. Sí, yo soy del 57, o sea, de la generación que hemos vivido la dictadura, hemos vivido la democracia, hemos vivido el terrorismo, hemos vivido los montoneros, el ERP, o sea, ha sido una época donde cada tanto había un golpe militar. Y luego la guerra de las Malvinas, que también a mi generación la marcó porque era justo la que se iba a embarcar a las Malvinas. Claro. O sea que fue una generación justamente bisagra. Sí. O sea que refleja lo que vivimos. La época esta. Vale. Lo que vivimos, lo que estuvimos en el medio de la historia, que no estuvimos ni de un lado ni del otro, pero sufrimos las consecuencias igual. Ya. O sea que
el único, quien lea este libro se va a dar cuenta enseguida. Sí, un poco la historia de sus padres van a leer los Eso jóvenes es. o de sus abuelos. Y la única Sí. arma que tiene que Es el encierra amor. este libro es el amor, no hay otra. Y la comprensión de tratar de ver la historia, también ponerse en la piel del otro, Sí, y leerlo, entender que el otro también tiene su y historia. leerlo con apertura de con mente. apertura de mente, sí. Eso es. Que la juventud la tiene, por eso va la juventud. Bueno, y explícanos un poquito así por encima la época tuya, esa vivencia de niña. A ver, no lo desgranes todo para que la Claro. gente se quede con ganas, Es que fue una época pero que... cuenta esas cosas tan bonitas que me has contado a mí de cuando eras pequeña, Anécdotas, sí. las cosas que Que ahora tus anécdotas. ahora revivirlas te das cuenta que fuiste feliz. Y muchos no nos dimos cuenta en el momento porque estás tan... de pequeño quieres crecer. Ajá. Luego cuando quieres crecer, pues estás inseguro, Ya. que si esto, que si el otro, y empiezas con los idealismos que también a nosotros nos mataron. Sí. Era una generación que leía muchísimo. Y por eso yo siempre advierto sobre las lecturas, que hay que leer, pero también no hay que ponerse los fantasmas del escritor como traje a medida. Como traje. Que tampoco es eso. Hay que leer para comprender o para hacerse una idea. Y hay que oír todas las versiones. A mí la historia siempre me gustó contarla, de un lado y del otro. Es que verdaderamente siempre hay dos versiones. Y luego te das todo. cuenta que todos tienen razón. Y hay una historia muy bonita de uno que va ante un juez y le cuenta su versión. El otro va y le cuenta la versión exactamente contraria. Y el juez le dice, usted tiene razón. Luego va el otro, cuenta la versión exactamente contraria. Y el juez le dice, usted también tiene razón. Y uno tercero dice, pero no puede ser que este y este tengan razón. Usted también tiene razón. Claro. Todos tienen razón. Todos. Pero no podemos querer efectivamente. tener la razón, sino entender al otro. Sí, es cierto. Que es lo que más nos cuesta. Sí, pues ya está, perfecto. Ya está. Vale, y bueno, que sepáis también que ha tenido muy buenas críticas el libro, os comenté algo en la página mía y bueno, pues el libro es un repaso de su vida. Es pintoresco, también es pintoresco, tiene sí, escenas... pintoresco no es la vida que elegí. No es lo que tú Parece has- una lo que- fantasía, pero Eso no lo es. Eso es. Parece una vida rara, pero me tocó vivirla. Sí. Yo hubiera querido contar otra historia, pero la que me tocó. La Sí. que ha sido por tu Sí. época y ya Sí. está, sin más. Y bueno, pues deciros... A ver, Marina, ¿quieres decir algo más? ¿Algo que me haya No. dejado yo de preguntarte? ¿Algo que se No. quede en el tintero? No, que realmente es una obra hecha desde el amor, como hablamos, Sí. y que la fuerza que tiene es para que la juventud no pase como nosotros, que se quedó fuera de la historia. Y que la ilusión que me ha dado de ver que ya no es mi ley, porque fue la juventud que la apoyó, es la juventud que es la que va a mantener y que triunfe o que fracase. Y eso a mí me emocionó porque en mi época era inviable. Sí, Y creo que era porque éramos todos egos separados. claro. Y no éramos capaces de, inclusive los montoneros eran un ego, otro ego. Esa patria socialista nadie sabía lo que era. Sí. Que cada uno veía su propia patria. Bueno, entonces quieres leer una parte de... A ver, el prólogo me dice que voy a leer un poco del prólogo. Que lo escribió otro escritor que es amigo, que es maravillosa persona. A ver, mira. Horacio Rivara, sí. El libro, ¿vale? Entonces, os leo un poco el porqué de este libro aquí y ahora. El porqué de este libro aquí y ahora. Puede decirse que ha sido pura necesidad personal de sincerarme con mi vida, de poder ver, saber y mostrar que soy producto de una época, una generación, un momento histórico y un país, mi país, Argentina, pero desde mi experiencia intentando buscar respuestas a muchas preguntas que, como dice el tango, encadenan mi soñar. La vida a veces te dice, este es el momento y este es mi momento. Desde la certeza de que el amor puede más que el odio y que la verdad nos hará libres por mucho que duela. Mi libro es un canto a la pura libertad de quien quiera pensar como decida y no como le dicen, que tiene que pensar, con la certeza de que el ser humano es capaz de lo mejor. Mi libro es para mí rememorar olores, colores y sensaciones que me hicieron en ser quien soy.
Un ser que por muchos avatares de la vida ha sabido encontrar la felicidad donde estuviera, que no ha juzgado y ha vivido buscando la felicidad propia y de los que la rodearan en cada momento que la fuera posible. Doy fe de ello, ¿eh? Creo en la energía divina, ¿por qué no decirlo? Para mí existe y es tangible. Creo que está en todas las cosas y que negarlo no es cosa de ser moderno, sino de escépticos, que tampoco tienen que erigirse en sabedores de la verdad, y que la pérdida de la relación con lo divino no nos está conduciendo a un mundo mejor, sino más doloroso. Mi libro, desde un repaso a mi vida, que aunque os pueda parecer pintoresca, como ya hemos dicho antes, es la mía, es una ofrenda al mundo de mi verdad, para que pueda enriquecer, hacer, pensar, reír, llorar y recordar todo lo que se te pueda ocurrir a quien decida. Bueno, pues este es el libro. Retratado, sí. Ya habéis visto que es un retrato, es una fotografía, es precioso. Y bueno, pues... Y quería decir a la juventud que no tengan miedo de creer porque es maravilloso. Y con la fuerza de arriba son invencibles. Eso es. Y nadie le interesa que sean libres. Sí. Pero ellos tienen que serlo porque una vez que tengan un proyecto de vida y tengan las fuerzas del cielo, nadie les para. Es una decisión propia. Sí, nosotros pudimos, pero nos quedamos ahí colgados en el ego. Eso es. Vale, Marina, pues hasta aquí la presentación de tu libro. Bueno, recordar que hoy es el día 8 de la mujer, sí. 8M, el Día de la Mujer. Muy controvertido, sí. Sí, muy controvertido. Y bueno, pues agradecerte un montón que nos hayas dado este ratito, este tiempo para hacer la presentación, para charlar contigo, para que la gente te conozca. Gracias a ti. Y que, bueno, lo dicho, es un amor de persona, como la podéis ver, es todo bondad, y animaros porque de verdad que merece la pena, os va a hacer que pensar y os vais a reír y vais a pasar buenos momentos y también vais a ver la intensidad con la que ha expresado sus sentimientos, ¿vale? Venga, pues lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias y gracias a ti. Venga, Marina, gracias a ti, cielo.